proceso eleccionario se ha venido llevando nuevamente, y digo nuevamente porque se interpusieron dos acciones de protección. La primera por el doctor Iván Ludeña, que está en firme, hay que dejarlo claro, está en firme la sentencia del señor juez de la Unidad Judicial Penal del Cantón Loja, que hacen las veces de jueces constitucionales. Y la segunda por el señor Marcelo Aguilera Ramón, que está apelada, entiendo, porque no quieren o no pueden completar el número de firmas de adherentes para que respalden estas candidaturas. Se han dedicado a la labor de boicotear, y yo quiero ser claro y enfático, boicotear el proceso electoral, candidaturas que quieren entrar por la ventana, eso no se puede permitir en una organización, más aún cuando en el proceso de acción de protección, ¿no es cierto?, se está ejecutando una sentencia. En ninguna parte del mundo, porque cada juez tiene jurisdicción y competencia en su proceso. Yo resuelvo, este es mi universo, es mi proceso, no puedo decir el vecino tiene un tema pendiente, esperemos que el vecino se pronuncie. Mi estimado John, en esta fase de ejecución de la sentencia han habido incidentes en el proceso de ejecución, eso hay que dejarlo en claro también. Le han pedido al juez que oficie a la administración, ¿no es cierto?, para que certifique cuáles son los socios activos en número, ¿no es cierto?, cuántos son los socios activos y cuántos son los jubilados. Se han emitido las certificaciones, son un número cercano a los 4.000 o pasa un poco más de 4.000, ¿no? Y siempre se ha mantenido ese registro de banco de datos, incluso en este proceso se adjuntó actas de cuando participaron en el anterior proceso eleccionario y precisamente ganó el actual secretario general, en donde en esas actas bordea un número más o menos similar. Y tratar este tema que, bueno, ya parece, no sé si parece chiste, parece broma, parece anécdota, no sé qué parece. Y cuando digo que no sé qué parece, ¿qué tanto se les ha perdido? Que están nuevamente volviendo a reincidir de que no han hecho aparentemente las cosas bien y por eso tienen que nuevamente ver si es que hacen un proceso. Al menos eso es lo que yo tengo de manera general en conocimiento. Nuevamente se paraliza el tema y no se sabe quién mismo va a terminar siendo el nuevo o reelecto, pero ¿por qué no se acaba rápido este proceso para elegir al próximo secretario del sindicato de choferes? Doctor, buenas tardes. Gracias, mi estimado John, buenas tardes. Primeramente un saludo a lo del Momento Loja y a la ciudadanía que siempre está pendiente de este importante medio alternativo de comunicación, como son los medios digitales. En primer término, es la primera vez que estoy conversando sobre este tema en medios de comunicación, porque el conflicto, ¿no es cierto?, ha implicado de que tengamos que estar en sede judicial, obviamente en defensa del Tribunal Electoral del Sindicato Provincial de Choferes Profesionales de Loja. Aquí es importante aclarar algo. Se ha manifestado de que Jorge Jaramillo es abogado de Modesto Castillo Costa y cómo defiende al Tribunal Provincial Electoral del sindicato. Por mandato estatutario, el estatuto que aprueba la Asamblea General como máxima autoridad del sindicato, en su artículo 16, inciso 3, determina que el asesor jurídico del tribunal es el abogado o asesor jurídico del sindicato. Entonces, por mandato estatutario, a mí me toca observar este estatuto que aprobaron los socios y que es el que está en vigente, ¿no es cierto?, y debidamente certificado e inscrito en el Ministerio del Trabajo. Entonces, bajo esta premisa, el proceso eleccionario se ha venido llevando nuevamente, y digo nuevamente porque se interpusieron dos acciones de protección. La primera por el doctor Iván Ludeña, que está en firme, hay que dejarlo claro, está en firme la sentencia del señor juez de la Unidad Judicial Penal del Cantón Loja, que hacen las veces de jueces constitucionales. Y la segunda por el señor Marcelo Aguilera Ramón, que está apelada y que está en sede, ¿no es cierto?, de la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de Loja, y va a ser resuelta, no sabemos cuándo. Por principio, y eso lo sabe un estudiante de primer año de Derecho, ¿cuál de las sentencias se ejecuta? La que está en firme, porque no tiene ningún recurso de por medio, es decir, la que interpuso, ¿no es cierto?, acción de protección el doctor Iván Ludeña. Entonces, dentro del ratio decidendi, de la parte resolutiva, se determina que el proceso se retrotraía nuevamente a la convocatoria, se da un término para que el Tribunal Provincial Electoral de 10 días cumpla con esto,
¿no es cierto?, se adjunte a la convocatoria el número de socios activos y jubilados, esto sobre la base del artículo 20 también del estatuto que determina aquello, y el proceso inicia nuevamente, ¿no? Entonces, bien, se hace la convocatoria, absolutamente todo, y dentro del proceso está que los sujetos políticos que deseen participar, porque este no es un proceso con dedicatoria para Modesto Castillo, para Iván Ludeña, para Marcelo Aguilera, no, el socio que desee participar, ¿no es cierto?, junta sus compañeros de consejo de administración y dice voy a participar, entréguenme formularios para recolectar firmas de respaldo. Entonces este proceso implica que tienen que gastar suela los socios que deseen participar porque tienen que recolectar, ¿no es cierto?, las firmas del 15% de socios activos y jubilados. Es decir, hablamos más o menos 700, 750, ¿no es cierto?, firmas de respaldo. Bastante. Es bastante, pero estatutariamente así lo dice, nos guste o no nos guste, ¿no es cierto? Si en su momento quisieron reformar el estatuto, podían haber presentado proyectos de reforma y haber tratado este tema. Lo que rige es esto. Entonces, bien, no retiran formularios. ¿Por qué? Entiendo, porque no quieren o no pueden completar el número de firmas de adherentes para que respalden estas candidaturas. Se han dedicado a la labor de boicotear, y yo quiero ser claro y enfático, boicotear el proceso electoral, candidaturas que quieren entrar por la ventana, eso no se puede permitir en una organización, más aún cuando en el proceso de acción de protección, ¿no es cierto?, se está ejecutando una sentencia. Tuvimos la sorpresa, y usted iniciaba la entrevista, de que otra vez se suspende. Efectivamente, hay un auto del señor juez que dictó la sentencia y que manda a ejecutar la sentencia, que dice, vean, hay otro juicio por allá, y ese juicio está en la sala de civil, y por lo tanto se suspende la ejecución de mi sentencia porque tiene que resolver el otro juez. Eso no se ha visto, ¿no es cierto?, en ninguna parte del mundo, porque cada juez tiene jurisdicción y competencia en su proceso. Yo resuelvo, este es mi universo, es mi proceso, no puedo decir el vecino tiene un tema pendiente, esperemos que el vecino se pronuncie. Entonces yo voy a pedirle al señor juez, y espero que el señor juez actúe conforme a derecho, ¿no es cierto?, un recurso que se llama de aclaración o ampliación para que el señor juez aclare cuál es la base legal que le permite dictar esta providencia o auto, porque el artículo 21 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales es claro. Dice que los jueces, una vez que está en fase de ejecución la sentencia, tienen la obligación de hacer que se cumpla su mandato. Claro. Sí, agotar los recursos, agotar, ¿no es cierto?, los medios, dice la ley, para que el juez proceda a ejecutar la sentencia. Entonces, ¿cómo que el mismo juez que dicta una sentencia y que está en firme dice, pues saben que no la ejecuten porque está de por medio un recurso en otro juicio? Este tema va a traer cola dentro de la esfera judicial, porque esperemos que el señor juez aclare, ¿no es cierto?, esta providencia, y si no la aclara, perdóneme que devele la estrategia procesal, no me gusta hacerlo en medios, pero hay que aprovechar la entrevista, ¿no es cierto?, pediré la revocatoria, y si no dicta la revocatoria, esto irá a parar a la Corte Constitucional a través de una acción extraordinaria de protección, sin perjuicio de otras acciones que se pueden endilgar ya directamente en contra de la autoridad de justicia. Pero bueno, con este tema de paralizaciones, ¿no se está quizás violando otro proceso del que se puede elegir y que se termine al menos un tema que ya se tenía prácticamente estipulado? Porque aquí también conllevan recursos, tiempos, y yo hasta pérdida de tiempo de la misma gente que está esperando, no sé, si mantener la misma persona o de una vez cambiarla. Me gustó la primera parte que usted dice, vulneración de derechos de otros socios, porque otros socios, ¿no es cierto?, desean participar. Ha retirado los formularios de inscripción otro señor que desea participar, no recuerdo el apellido porque no conozco a muchos de los socios, a más del secretario que está en funciones, que también ha retirado los formularios, y si nadie más quiere retirar, ¿qué se entiende? Que no quieren participar. O cuál es el afán, ¿no es cierto? Porque si yo quiero participar, retiro los formularios, recopilo las firmas y acato la sentencia que el juez emanó. ¿Y por qué en su momento, cuando el juez dicta la sentencia, no le piden una aclaración de la sentencia diciéndole, vea señor juez, me parece que es mucho recolectar 700 y pica firmas, vea, ¿qué le parece si solamente usted nos dispone que se recolecte la firma de los socios que están al día? Pongamos un ejemplo, ¿no es cierto? Y el juez les hubiera dicho, ya, muy bien, que se recolecte de los que están al día. Hubiera sido otro escenario. Pero no hay una
un solo pedido de ampliación y aclaración de la sentencia que está en firme, y esa sentencia determina que tenemos que sustentarnos en el artículo 20 del estatuto en vigencia, que implica ese trabajito que lastimosamente parece que no lo quieren hacer. De manera general mencionan de que, bueno, nuevamente han hecho mal las cosas, por eso nuevamente les estamos interponiendo esta acción. Eso es lo que menciona al menos la parte que motiva de que esto nuevamente, digo yo, en resumidas palabras, se tenga que nuevamente volver a repetir. Mi estimado John, en esta fase de ejecución de la sentencia han habido incidentes en el proceso de ejecución. Eso hay que dejarlo en claro también. Le han pedido al juez que oficie a la administración, ¿no es cierto?, para que certifique cuáles son los socios activos en número, ¿no es cierto?, cuántos son los socios activos y cuántos son los jubilados. Se han emitido las certificaciones, son un número cercano a los 4.000 o pasa un poco más de 4.000, ¿no? Y siempre se ha mantenido ese registro de banco de datos. Incluso en este proceso se adjuntó actas de cuando participaron en el anterior proceso eleccionario y precisamente ganó el actual secretario general, en donde en esas actas bordea un número más o menos similar, y estamos hablando de hace 4 años. Entonces, la pretensión, ¿no es cierto?, de quienes no quieren gastar suela recolectando firmas de adherentes, es que el juez les diga, no recolecten firmas o recojan 200, 300, pero no se dio en el proceso esa situación. Entonces, en una fase de ejecución, eso es contrario a derecho, eso no puede pasar. Y un aditamento especial, mi estimado John, incluso en este proceso al que le hago referencia, se determina en la parte final que la Defensoría del Pueblo realice un seguimiento del cumplimiento de la ejecución de la sentencia. La Defensoría del Pueblo emite un informe y dice que el Tribunal Electoral está cumpliendo, ¿no es cierto?, con el proceso de elecciones y por ende con la ejecución de la sentencia en forma correcta. Mire usted. Y no hay una brecha para, bueno, pongámonos en el papel de todo mundo, del que desconfía, del que ve todo con malos ojos. ¿No hay quizás algún error propio dentro de quienes están organizando el asunto, o netamente es un tema completamente dirigido para, no sé, ganar tiempo, ver si es que la estrategia se la cambia por otra? Pensemos mal, por todos los lados. ¿Sabe cuál es el quid del asunto? Que dentro de las dos acciones de protección existieron 2 pretensiones procesales, por eso yo no apelé. Le voy a contar por qué no apelé. 2 pretensiones procesales que no fueron aceptadas por los jueces. ¿Qué querían? Primero, bajárselo al Tribunal Electoral. Sí, que el juez se arrogue hasta funciones, porque aquí existen tratados de la Organización Internacional del Trabajo que establece la libertad sindical. Que el juez venga y diga, chao Tribunal Electoral, llámese asamblea, nuevo Tribunal Electoral, punto 1. Y punto 2, el instructivo que diseñó, aprobó y preparó, obviamente el Tribunal Electoral, que no les gusta por este tema de la recolección de firmas. Entonces el juez no les dio paso, ni a lo uno ni a lo otro, solamente determinó que efectivamente, ¿no es cierto?, el proceso tiene que volver a foja cero, y es lo que ahora vino haciendo el Tribunal Electoral. Y la parte ya están ahora hasta hoy tienen que entregar, ¿no es cierto?, el respaldo de firmas, pero ni siquiera retiraron los formularios. Entonces también estamos como el perro del hortelano, o sea, ni hacemos ni dejamos hacer. Por ejemplo, porque a Modesto Castillo le conviene. Ya, por ejemplo, esto significa una prórroga de funciones que a lo mejor Modesto Castillo, sí, hasta cuándo podrá estar. Y eso le iba a decir. Pero ese no es el espíritu de una organización gremial, tiene que ser democrático. A mí me parece inaudito, o sea, ¿quieres cambiarlo del sindicato? Bueno, elige rápido y cámbialo de una vez. Y ahí es donde iba. Esto prácticamente hace que la misma persona que en este momento está de secretario en el sindicato de choferes, pues quién sabe se extienda qué tiempo más hasta que se lleve este proceso. Es decir, quizás están generando un efecto totalmente contraproducente, pero vamos viendo el meollo del asunto. A ver, ¿cuántas personas ya han retirado los formularios y están con el tema de entregar, por ejemplo, las firmas? ¿Cuántos de los 3 candidatos, de lo que yo tengo entendido, del sindicato? ¿Cómo están los otros? Mi estimado John, en este nuevo proceso que se inició, ya hay 4 candidatos, ¿no? Está el señor, precandidatos podríamos decir, porque todavía están en la fase de recepción de firmas de respaldo. El doctor Iván Ludeña, el señor Marcelo Aguilera Ramón,
el señor Modesto Castillo Costa y un señor Leoncio Delgado, me parece que es el apellido, no recuerdo, es un socio que no lo conozco. Son 4 los sujetos políticos. De los 4, solo 2 retiraron formularios. Modesto Castillo Costa y este señor Leoncio. El Tribunal Electoral quizá le puede dar el apellido completo. Son 2 sujetos políticos. ¿Y eso tienen hasta el día de hoy de retirar formularios? No, ya de entregar las firmas. Pero solo han 2. Mire usted. Y el Iván Ludeña, que interpuso la acción, siendo concejal. No le da la gana. Así de fácil, no le dio la gana. Ni en el yo respeto ni en el sindicato el criterio que él pueda tener, pero claro, o sea, es la primera vez que yo estoy dando una entrevista, ¿no es cierto?, en su medio. John, no hemos hablado de esto, hemos hablado de otros temas, de fiscalización de los concejales, ¿se acuerda? De esto primera vez, pero yo le aseguro que el lunes le está pidiendo para rebatir lo que yo estoy diciendo aquí. Entonces, claro, los problemas de Loja son los problemas de Loja, como usted bien dice, es un tema sindical, pero que se está dirimiendo en los juzgados y tribunales de la República, y yo lo que les puedo garantizar a los señores socios es que la defensa de sus derechos de participación están incólumes y que seguimos en el tema judicial, y esto va para largo. Pues no sé qué más preguntas plantearles, porque esto me parece una película de mal gusto, se lo juro. Digo, bueno, ¿quieres sacarlo? Sácalo de una vez, vayan a elecciones. ¿Cuál es el tema de lo que yo le veo? Esa es mi percepción y ahí le voy a dar el espacio a usted para que también dé su análisis y le hago mi pregunta con un análisis y un planteo mío. Si se supone, ¿ya? Gracias. Si se supone que el chiste de esto es recolectar firmas para inscribirse oficialmente de candidatos, y ojalá fuera así también en las elecciones seccionales también, que recojan firmas para luego poder ser candidatos, no inscribirse cualquiera. Creo que si ese no ha sido el objetivo, entonces la idea, no sé, que siento yo que es de ellos, bueno, no quiero recolectar firmas, quiero ir de una a ser candidato, no sé si por ahí va, eso es la menos mi percepción, porque si ya sabes que tienes que recolectar firmas para poder recién oficializarte de candidato y ver qué pasa en un proceso electoral, entonces no entiendo cuál es el objetivo de todo este tema que están haciendo. Pero usted lo ha dicho, mi estimado John, piensa mal y acertarás, dice un dicho, ¿no? Un apotegma que siempre se lo utilizan en estas circunstancias. Y en realidad, les guste o no les guste, ¿no es cierto?, es estatutario lo que estamos conversando aquí. Y el Tribunal Electoral lo que hizo fue reproducir o hacer un copy-paste de lo que dice en el estatuto a su instructivo. Sin más, sin menos, ¿no es cierto? Y esto implica, obviamente, que se tenga que visitar a los socios en sus domicilios, en sus trabajos, les pidan el apoyo y todo. Y es un trabajito, es un trabajito previo, es una especie de primarias, ¿no?, de una organización sindical que estatutariamente así lo determinó y no ahora. Este estatuto está en vigencia, John, desde el 2021. O sea, no es que ahora se le ocurrió a la administración actual diseñar esta regla, esta norma, en lo absoluto. Las reglas del juego del proceso anterior, donde yo no estaba de asesor jurídico ni nada, pero revisado los archivos e incluso al señor juez se le hizo conocer, eran idénticos, eran de la misma forma. Y ahí sí, pues los sujetos políticos recolectaron, entregaron, fueron calificados y fueron a las urnas, porque luego viene la fase ya, ¿no es cierto?, de elección ya de las autoridades del Sindicato Provincial de Choferes Profesionales de Loja. Es decir, tal cual como están las cosas, parece que van a haber 2 candidatos. Esperemos pues que el Tribunal Electoral reciba hasta hoy, 5 de la tarde, ¿no es cierto?, las firmas de quienes respaldan a los candidatos o precandidatos, y obviamente los señores que no quieren participar esperan que la justicia les diga, vengan y sean candidatos o de una vez sean secretarios generales, porque a este paso ya realmente no se sabe qué es lo que quieren, ¿no? No se sabe qué es lo que quieren, y es una situación muy penosa porque en realidad es un gremio importante, es un gremio representativo, es un gremio que está trabajando todos los días en proyectos, en temas importantes, ¿no es cierto?, y que obviamente esto genera malestar y que tengamos que estar dedicados a tiempo completo a el tema judicial cuando hay cosas más relevantes que no las podemos cumplir. Doctor, quiero dejarle con su mensaje final y bueno, a mí me apena mucho que hoy en día el sindicato, al igual que bomberos, al igual que UCOT, al igual que la prefectura, al igual que la alcaldía de Loja, se esté convirtiendo en la cereza de un pastel, que muchos lo quieren tener, pero en hechos parece que no lo quieren repartir bonito. Le quiero dejar con su mensaje final y pues ojalá volvamos a hablar, pero
de un tema quizás un poco más productivo, porque la verdad estos temas me parecen hasta inoficiosos, de ver tanto retraso para un tema que tranquilamente se pudo haber terminado hace mucho tiempo. Bueno, efectivamente, en realidad el mensaje final es para los señores socios del Sindicato Provincial de Choferes Profesionales de Loja, que estamos en ejercicio de la defensa de las actuaciones del Tribunal Provincial Electoral, del sindicato que está haciendo las cosas correctamente, que está trabajando, que está en el proceso de elecciones y que obviamente el cronograma electoral se viene cumpliendo en forma adecuada, en forma legal y sin contratiempo alguno. Entonces, la parte legal es la que me toca a mí, ¿no es cierto?, seguir activando las acciones correspondientes y defendiendo obviamente la actuación del tribunal, y esperemos que, como bien dice usted, en los próximos días ya tengamos buenas noticias en cuanto a este tema, porque las buenas noticias de la actividad del sindicato se escuchan todos los días y en realidad vienen trabajando denodadamente en beneficio de los señores socios.